Siempre en la historia de la Fórmula 1 ha habido cambios de reglamento que modifican el aspecto de los monoplazas y mientras que generalmente los diseños suelen ser elegantes, también hay momentos en los que los ingenieros priorizan la función sobre la forma. O en el caso de alguno de estos coches que tristemente vamos a presentar a continuación, no había ni función ni forma. Asegúrate de que tienes a mano lejía para tus ojos y prepárate para chillar de horror a tu pantalla. Estos son los 10 coches más estéticamente discutibles surgidos tras un gran cambio reglamentario. Número 10. Spirit 201. En 1983 se eliminó el efecto suelo del reglamento. Aquellos largos pontones se perdieron y muchos equipos idearon elegantes coches con aspecto de dardo para la nueva temporada. El Ligier JS21 fue una interpretación extrema, mientras que el rápido Brabham BT52 parecía un coche que tenía mucha prisa. Pero entonces emergió el pequeño equipo Spirit y su enorme chasis 201, diseñado para la Fórmula 2. Spirit apareció en la parrilla de 1983 con un motor Honda, un coche en forma de caja y una decoración blanca que le hacía parecer más una nevera que un coche de carreras. El doble alerón trasero era una rareza más, ya que los equipos tomaron medidas drásticas para recuperar el nivel de carga aerodinámica perdida desde el año anterior. A pesar de que el coche no era lento del todo, el equipo le dio la primera oportunidad a Stefan Johansson y supuso la vuelta de Honda a la Fórmula 1, Spirit se evaporó del campeonato a mitad de 1985 sin un solo punto. Número 9. Tyrrell 026. Vale, el Tyrrell 026 no era realmente feo por sí solo, pero la inclusión de esas infames piezas aerodinámicas arruinaron momentáneamente las propiedades estéticas de casi toda la parrilla de 1998. ¿Os acordáis de los alerones en forma de X? Tyrrell, que necesitaba un poco más de carga en los circuitos de baja velocidad, había experimentado con ellos la temporada anterior en algunos circuitos como Mónaco. Cuando las nuevas reglas se pusieron en marcha en 1998, quitando una gran parte de la carga aerodinámica de los coches, Tyrrell rebuscó en su catálogo para conseguir traer algo de vuelta. Emergiendo en Melbourne con un par de alerones que se alzaban desde la parte superior de los pontones y no tan vanguardistas como los originales, Tyrrell desencadenó un repentino estallido de diseños similares en las primeras carreras. Sauber los llevó en Brasil y Jordan, Prost e incluso Ferrari trataron de sacar ventaja de estas nuevas torres en Imola. Eran alerones muy rudimentarios, incluso Prost tuvo que llevar uno solo durante la carrera porque el otro bloqueaba la entrada del depósito de combustible. Afortunadamente fueron prohibidos por razones de seguridad. Seguramente la FIA tenía miedo que le sacasen un ojo a alguien. Número 8. Renault R29. Preocupados por el estancamiento de la competición a mediados de los 2000, los cambios aerodinámicos en 2009 estaban pensados para que hubiera más luchas cuerpo a cuerpo. Pese a que tardamos en acostumbrarnos a las pequeñas alas traseras y a los enormes alerones delanteros, la mayoría de los equipos llegaron al comienzo de 2009 con unas razonablemente atractivas interpretaciones de las reglas, especialmente los diseños de Brown y de Ferrari. El Renault R29, por el contrario, era totalmente antiestético, un diseño voluminoso, con un morro protuberante y una parte inferior robusta que trataba de minimizar la pérdida de carga del coche mientras el aire pasaba por debajo. Hay que agradecer que con cierta astucia y seguramente después de seguir algunos tutoriales de contorneado en YouTube, Renault consiguió ocultarlo con pintura negra para que el morro no pareciera tan enorme como realmente era. Además, la decoración probablemente hubiera merecido una repensada, porque la extraña mezcla blanca, amarilla, naranja y roja no le favorecía mucho tampoco. Número 7. Ferrari F2012. Ferrari ha construido coches muy bonitos durante todos estos años, como el 156, el 641 y el F2004. Pero por cada uno de ellos hay unos pocos que no eran así de chulos. El F2012 es uno de ellos. Cuando los morros de la Fórmula 1 comenzaron a elevarse cada vez más, la FIA empezó a preocuparse por la seguridad de la cabeza de los pilotos en caso de accidente. En 2012, los artífices del reglamento bajaron la altura de la parte frontal, pero no dijeron nada de la altura máxima del chasis. Para maximizar el flujo de aire por debajo del coche, muchos de los equipos de Fórmula 1 crearon una repentina transición entre el chasis y la carrocería, lo que se llamó morro escalonado. Aunque Force India, Lotus y Caterham hicieron algunos intentos de mejorar su aspecto, la versión de Ferrari parecía que la habían hecho con ladrillos y su solución se asemejaba más a un coche de Lego. Lo peor de todo es que la pretemporada nos mostró que no era tampoco un coche particularmente competitivo. Cómo Fernando Alonso llevó a Ferrari a luchar por el Mundial es uno de los grandes misterios de la Fórmula 1, pero al lado de los Red Bull, Lotus y McLaren parecía un coche significativamente torpón. Número 6. Toleman TG183B.
En el pasado todo el mundo colocaba sus radiadores en la parte frontal de los coches, hasta que Lotus los movió a los flancos en su exitoso diseño del 72, y ahí se han mantenido hasta la actualidad. Quizás el modesto equipo Toleman era fan de la cultura retro y trató de traer de vuelta los radiadores frontales, y por eso el TG183 llevaba 2 radiadores montados en un gigante alerón delantero. Una solución atrevida, seguramente con la idea de mejorar la estabilidad en curva, pero su secuela, el TG184, fue un diseño mucho más convencional, catapultando a un tipo llamado Ayrton Senna a un primer plano. Nos preguntamos la de travesuras que haría después de aquello. Número 5. ATS HS1. En 1978 el tema de la seguridad era algo relativamente nuevo, pero por primera vez las medidas de la parte frontal del monoplaza estaban definidas adecuadamente en un momento en el que toda la parrilla usaba monocascos de aluminio. ATS, que había entrado en la Fórmula 1 el año anterior, apareció con el chasis de un remodelado Penske PC4 modificado para ajustarse al reglamento de la Fórmula 1. Se denominó HS1 y parecía una bañera amarilla con una toma de aire delantera que parecía inspirarse en la pala de un vehículo para la construcción. Tras una remodelación, el HS1 parecía mucho menos ridículo, sin la cuchara frontal ni el cockpit con forma de bañera, pero seguía siendo un diseño muy anguloso y no particularmente exitoso. El chasis de Uno, que apareció en las últimas carreras de 1978, también parecía demasiado cuadrado, con pontones más grandes para acomodar el efecto suelo. Realmente no fue mejor, incluso en las manos del futuro campeón del mundo Keke Rosberg, y no pudo terminar ninguna carrera. Número 4. Ferrari F310. ¿Os acordáis de lo que hablábamos antes sobre Ferraris feos? Bueno, pues aquí va otro. Tratando de mejorar la seguridad de los pilotos en la segunda parte de la década de los 90, la FIA obligó a elevar los laterales de los cockpits en 1996 para proteger la cabeza del piloto. Ya fuera por tratar de esquivar el reglamento o por buscar soluciones inteligentes, la mayoría de los equipos lo integraron bien en sus diseños, usando pequeñas aletas para satisfacer las dimensiones requeridas. Hay que decir que Ferrari no lo hizo, y la solución del F310 parecía un sofá insertado en medio de un Fórmula 1. Era un coche raro, con unos pontones nada convencionales y durante la primera parte de la temporada el único con el morro bajo. A mitad de año se elevó el morro, en línea con el resto de la parrilla, y tuvo un aspecto todavía más particular, como si fuera el pico de un pelícano, haciendo que el coche fuera todavía más raro comparado con sus rivales. Número 3. Lotus E22. El reglamento de 2014 obligaba a bajar la parte delantera del coche, llevando a muchos equipos a una interpretación muy poco elegante de las nuevas reglas, tratando de llevar la mayor cantidad de flujo de aire por debajo del coche. Perdón, ¿podríamos difuminar esto? Gracias. Lotus, tras 2 buenas temporadas, decidió hacer una locura y llegó con una extraña solución, un diseño que parecían 2 colmillos, uno más largo que el otro, para cumplir con el reglamento. Fue una especie de genialidad descabellada, que igual podía haber sido exitosa o fallar miserablemente, y sucedió esto último, ya que el equipo sufrió mucho en general durante todo el año. Los primeros motores híbridos de Renault no tenían fiabilidad, y el E22 sufría una terrible tendencia a perder completamente la carga en la parte trasera, con un difusor que se ahogaba y que hacía que el coche fuera imposible de conducir, empeorando aún más cuando la FIA prohibió su sistema de suspensiones. El coche permanecerá en los libros de historia con solo 10 puntos conseguidos, 305 menos que su predecesor. Número 2. Ligier JS5. Seguro que puedes reconocer los coches de los años 70 desde 1 kilómetro de distancia, especialmente cuando las extravagantes tomas de aire hacían que los coches parecieran jirafas con complejo de inferioridad. De todos ellos, el Ligier JS5 fue sin duda el peor de la camada. En 1976, cuando las altas y protuberantes tomas de aire parecían unas innovadoras teteras, Ligier consiguió 3 puntos en sus primeras 4 carreras con su único piloto, Jacques Laffite. Afortunadamente, las tomas de aire fueron cortadas tras el Gran Premio de España, pero el JS5 todavía encontró un camino para seguir siendo particularmente antiestético, creando una nueva toma que parecía la boca abierta de un pez. Por lo menos, ese era su nombre técnico. Pese a que sus diseños podían ser poco atractivos, los primeros trabajos de Ligier fueron bastante exitosos, consiguiendo 3 podios y terminando sextos en el Mundial de Constructores. El JS7 del año siguiente ganó carreras y era más agradable de mirar. Número 1. Caterham CT05. Cuando un jefe de equipo dice que su coche parece salido de una novela de ciencia ficción, probablemente hay que preocuparse.
Y eso fue lo que sucedió cuando el CT-05 salió por primera vez del garaje con su decoración verde alien, aunque esa no era la parte más alarmante. La sección del morro, de acuerdo con las nuevas reglas de 2014, fue una solución horrenda y nada elegante. Además, unas conservadoras tomas de refrigeración para encajar con el problemático motor Renault dieron como resultado un coche particularmente voluminoso. Siendo fácilmente el coche más lento de la parrilla, Tony Fernández abandonó el equipo a mitad de año, aunque el coche mejoró su estética con un morro de aspecto menos chapucero. El equipo tocó fondo antes de final de año y se salvó gracias a un crowdfunding de última hora en Abu Dhabi, en lo que fue la última carrera de esos ni tan buenos ni tan malos coches verdes.